Errores convertidos en milagros. De hecho, yo lo iba a titular Mis errores convertidos en mis milagros. Podréis preguntaros igual que yo me pregunto, ¿mis errores realmente se pueden convertir en mis milagros? Y yo personalmente me contesto a mí mismo, sí. Mis errores pueden pasar a ser mis mayores milagros. Te quiero decir a ti también que tus errores pueden ser tus milagros. Tus errores se pueden convertir en tus mayores milagros. ¡Qué bueno esto! No porque tengamos la habilidad de hacerlo, sino porque Dios es poderoso para poder convertir nuestros errores, nuestros fallos, nuestros fracasos, nuestros pecados en nuestros mayores milagros. Yo hoy quiero animarte a ti, y me quiero animar a mí también, a no permitir que tus fracasos del pasado, y ayer ya fue el pasado, quiero animarte a no permitir que tus fracasos del pasado sean los que definan tu futuro. Quiero animarte a creer que existe un propósito, que Dios puede hacer algo, que Dios puede tomar esa sentencia, o eso que ha sentenciado tu vida, o esa sentencia de muerte, o esa sentencia de vida, que a veces también la sentencia de vida también cuesta arrastrarla día tras día. Quiero animarte a creer que Dios puede darle propósito a eso. Quiero decirte que tú puedes ver a Dios convertir tu error en un milagro. Yo estoy convencido de eso, y eso es lo que yo hoy quiero compartir con vosotros. Muchos de nosotros hemos hecho meteduras de pata, nos hemos equivocado, hemos echado a perder muchas cosas en nuestra vida, en alguna parte de nuestro camino, ¿no? De hecho, hemos perdido muchísimo tiempo, ¿no? La gran mayoría hemos perdido mucho el tiempo. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo me doy cuenta de que he perdido mucho el tiempo. También hemos herido a personas en el camino. En nuestro camino hemos producido heridas en los corazones de algunos que no pintan nada para nosotros, pero algunos otros que sí que son importantes, ¿no? Y aunque son personas queridas, cercanas, importantes, también les hemos producido heridas. O incluso muchas veces no hemos llegado a dar la talla, no hemos estado a la altura, no hemos dado el nivel, y posiblemente vez tras vez nos hemos sentido como que no llegábamos a la altura, como que fallábamos, como que no dábamos la talla. Y todo esto, definitivamente, si lo vamos pensando y nos vamos machacando con esto, si sois como yo, que somos de los que le damos muchas vueltas a la cabeza, todo esto al final nos lleva a sentirnos descalificados para conseguir vivir una vida diferente, como que pensamos que nuestra vida va a ser esto y no va a haber forma de cambiarlo, ¿no? Y nos vemos abocados a arrastrar nuestra vida. Digo arrastrar nuestra vida porque es como que nos vemos sin fuerzas para poder levantarla de nuevo y para poder hacer que se ponga a andar, que se ponga a caminar, que se ponga a funcionar en lo que anhelamos llegar a ser y en lo que queremos y creemos que Dios puede hacer con nosotros. Y de alguna manera nos sentimos ahí como condenados a esa cadena perpetua de una sentencia, no de muerte, sino una sentencia de vida. Pero sinceramente creo que Dios es capaz de convertir nuestro error en un milagro. Y este es el tema de hoy. Yo creo que podemos pedirle a Dios. Fijaros, estoy acordándome de David, cuando él pecó gravemente, que no solamente abusó de Betsabé porque era el rey, sino que además asesinó a su marido y además quiso ocultarlo todo, y fijaros, ¿no? Pero él cuando realmente su corazón fue descubierto por Dios, por el profeta Natán, en el Salmo 51, él hace una oración genuina de arrepentimiento delante de Dios, donde le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Genera dentro de mí un espíritu recto que sea el que me guíe. Te pido perdón, he pecado contra ti. Yo creo que podemos pedirle a Dios
hayamos hecho lo que hayamos hecho. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Podemos pedirle a Dios que cree dentro de nosotros un corazón limpio y que comience un nuevo día a nuestro alrededor. Esto es lo que yo quiero transmitirte hoy. ¿Lo crees posible? ¿Crees que Dios lo puede hacer? La base es creer lo que Dios lo puede hacer. Ahora, el problema es que creemos en la gracia de Dios. Podemos creer en la gracia de Dios. Pero el problema es creer que realmente está disponible para mí, para nosotros. O sea, cuando se trata de la gracia de Dios, yo creo en la gracia de Dios. Yo creo que la gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios, es aquello que nos da lo que no merecemos, es aquello que nos favorece, que nos premia incluso, que nos hace, como compartimos acerca de la vida de Mefiboset domingos atrás, que nos saca de nuestro estado de depresión, de abatimiento, de nuestro lugar de pecado, y nos levanta y nos hace sentar a la mesa del Rey como hijos del Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos creer en la gracia de Dios y sobre todo podemos creerlo cuando lo vemos en la vida de los demás. Pero cuando se trata de que es para mí, esto a veces es el problema, nos cuesta creer que está disponible para nosotros. ¿Y por qué? Porque sabemos de sobra y conocemos todas las razones. Yo sé muy bien todas las razones que Dios tiene para cogerme y sacarme del partido, sentarme en el banquillo, incluso echarme del equipo y decir, tú estás descalificado, tú no sirves. Tú no das la talla. Yo sé de sobra todas las razones que Dios puede tener para ladearme, para dejarme de lado, ¿no? Y tú también sabes todas las razones que Dios tiene para hacerlo contigo. Yo a lo mejor sé algunas, tú sabes a lo mejor algunas por las que Dios me tiene que quitar a mí de en medio, pero cada uno de nosotros individualmente sabemos todas las razones que Dios tiene para sacarnos a cada uno de nosotros. Y por esto nos cuesta creer que la gracia de Dios esté tan disponible para mí hoy en día. Toda la basura de nuestra vida, el problema es que somos muy conscientes de toda la basura que tenemos en nuestra vida. Y toda la basura de nuestra vida amenaza nuestra mente cuando intentamos pensar sobre lo que Dios quiere hacer por medio de mí, por medio de nosotros, en el presente. De hecho, cada uno de nosotros tenemos como ese catálogo, ese amplio catálogo de todas las meteduras de pata, de todos los errores y de todos los fracasos que hemos cometido. De hecho, es muy posible que incluso hoy estemos pagando las consecuencias y estemos metidos en medio de problemas por las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestro pasado. Y lo mismo estamos pagando por ellos. Luego os contaré un testimonio que he leído que me ha llevado un poco a querer compartir esta palabra. Estos son los contratiempos más difíciles de vencer, ¿no? Los que nosotros mismos nos hemos creado. No los que vienen de fuera, sino los que nosotros mismos nos creamos. Lo que decía antes, es muy natural ver el potencial que Dios tiene en la vida de los demás. El potencial del trabajo de redención que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Vemos a los demás y decimos, es que Dios podría hacer con su vida esto, lo otro, y lo vemos. Pero es tan difícil que lo creamos para nuestras propias vidas. Cuando el que falla soy yo, me siento como que para mí es imposible. Y nos suele pasar esto, ¿no? Pero yo hoy quiero decirte que no es así. Y si todavía nos queda un poquito de fe, Dios lo puede hacer de nuevo. No es el final, si nos queda un poquito de fe. ¿Cuánto de fe me tiene que quedar? Pues Jesús dijo que como un grano de mostaza. Con una fe así, como un grano de mostaza, es suficiente para poder empezar de nuevo, para poder redireccionar tu vida, para poder convertir o dejar que Dios convierta tus errores en tus milagros. ¿Amén? No es solo que Dios todavía puede usarte a pesar de tus errores, sino que el asunto es que Dios puede usar esos errores para glorificarse en ellos y para demostrar lo que Él es capaz de hacer con tus errores. ¿Entendéis el punto? En otras palabras, no es que tus errores te descalifican para un milagro. No.
es que tus errores son los que te están dando las posibilidades de convertirte en un candidato al milagro. Ahora, esto hay que entenderlo bien. Tus errores te pueden dar y te dan la posibilidad, más posibilidades de convertirte en un candidato al milagro, solamente, porque aquí hay una condición importantísima, si los errores los procesas a la manera de Dios. Porque si no sería decir, bueno, pues como los errores me dan más posibilidades para que Dios se glorifique y para que Dios haga cosas grandes, pues mira, voy a meter la pata no solamente hasta el tobillo, no solamente hasta la rodilla, sino hasta la ingle, voy a embarrar mi vida, voy a hundirla para que Dios la levante y se glorifique más. No funcionan así las cosas. No me malinterpretes, no funcionan así las cosas. Yo no te estoy animando a que tú sigas metiendo la pata, a que te sigas equivocando, a que lo sigas haciendo mal, para que Dios lo haga más y mejor. No te estoy diciendo esto. No funciona así. ¿Está claro? No funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Siempre vamos a sufrir las consecuencias negativas de cualquier decisión destructiva que nosotros tomemos. Esa es una de las razones por la que Dios nos ha dado mandamientos específicos sobre cómo debemos de vivir, sobre qué debemos de hacer. Por eso nos ha dado la palabra, por eso nos ha enseñado y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, por eso nos instruye. ¿De acuerdo? Ningún verdadero hijo de Dios debería pecar jamás a propósito. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ningún verdadero hijo de Dios debería nunca jamás pecar a propósito, presumiendo que la gracia de Dios, como la gracia de Dios es tan buena, es tan maravillosa, es tan gloriosa, es después de que yo ensucie y desordene todo en mi vida, la gracia de Dios venga a limpiar un poquito más tarde todo el follón, todo el desorden, todo lo que yo he ensuciado y todo lo que yo he echado por tierra. De ninguna de las maneras. El hecho de que Dios pueda convertir mis errores en mis milagros, tus errores en tus milagros, no nos da el permiso, no nos otorga el permiso para que sigamos pecando. Esto está claramente en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que si lo podemos leer, si lo puedes poner en la pantalla, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leerlo. Romanos 6, 1 y 2, que dice, efectivamente el apóstol Pablo está explicando esto mismo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque él estaba hablando precisamente de esto, de que en el pecado la gracia de Dios abundaba y la gracia de Dios es suficiente para triunfar, para cambiar mis errores, mis pecados en mis milagros. Pero entonces Pablo se da cuenta y dice, bueno, escúchame, no os estoy animando a que sigáis pecando. Porque no os estoy diciendo, sí, la gracia de Dios lo va a arreglar todo. Te estoy diciendo, tú debes de creer que la gracia de Dios es poderosa para cambiar tu vida, para cambiar tus errores, convertirlos en tus milagros, pero en ninguna manera podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Lo que os he dicho antes, ningún hijo de Dios, verdadero hijo o hija de Dios, conscientemente sigue en su pecado. Porque sabe que tiene que honrar a Dios, sabe que la gracia de Dios no es un permiso para pecar. La gracia de Dios no es como una colonia, un perfume que nos echamos y nos podemos echar para tapar el mal olor de nuestro pecado, ¿no? Ay, qué mal huele. No sé qué, te echas desodorante, te lavas, te echas desodorante, te perfuma y dices, bueno, ya apareció otra cosa. No, la gracia de Dios no es como ese perfume que nos echamos o que nos podríamos echar para tapar el mal olor de nuestros pecados. Su gracia es un invaluable regalo de misericordia que nos invita a movernos por su poder hacia una vida llena de plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Esto es la gracia de Dios. Es
un regalo que no se puede valorar, tan sumamente valioso, que nos invita y nos ayuda y nos da la fuerza y la capacidad para movernos en ella y el poder que ella nos otorga para que nuestra vida sea una vida plena en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Como dice la Escritura, sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesucristo. La gracia de Dios es el poder que nos transforma completamente. ¿Cómo se puede saber que tú has conocido y has recibido la gracia de Dios? Pues si tu vida está siendo transformada, si no, no. Qué fuerte esto, ¿verdad? Porque decimos, no, la gracia es que te transforma. La gracia realmente nos transforma, cambia nuestra vida. No es que Dios coja y deshace todo lo que hemos hecho mal, en nuestra vida durante años, en un día. Porque esto sería maravilloso, esto sería como la varita mágica, ¿no? Vale, yo he estado comiendo mal durante muchos años, he estado alimentándome mal, he estado llevando una vida sedentaria, he cogido un sobrepeso que además es notable y evidente, y de repente, como la gracia de Dios viene, ¡pum!, y yo me quedo ya hecho todo musculoso, todo atlético y en mi peso ideal. Ojalá, ¿no? Pero no es así, no es así. La gracia de Dios no deshace todo el daño que nosotros hemos hecho durante un montón de años en un día. En vez de eso, lo que hace la gracia de Dios es que Dios empieza un milagroso proceso de cambio dentro de nosotros. Aquí y aquí empieza un milagroso proceso de cambio. Él empieza a cambiar mis pensamientos, empieza a cambiar mi corazón con respecto a Él, mis pensamientos con respecto a la palabra, con respecto a la vida, con respecto a guardar sus mandamientos, con respecto a ponerle a Él en primer lugar, con respecto a ordenar mis pasos, a ordenar mi vida. Él empieza ese cambio dentro de mí. Esa es la gracia de Dios, que empieza a trabajar para transformar mi vida. Aquí dentro es donde empieza, porque Dios no puede convertir nuestros errores en milagros, sí podría, pero Él no quiere convertir nuestros errores en milagros a menos que primero le dejemos sanar nuestro corazón. Ahora, ¿cómo se sana nuestro corazón para que Dios cambie nuestros errores en milagros? Pues, y aquí va lo que no esperábamos, Dios cambia nuestros errores en milagros cuando sana nuestro corazón, y nuestro corazón solamente se sana a través de una cosa: el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento a la manera de Dios. El verdadero arrepentimiento a la manera de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué viene a tu cabeza cuando te hablan de arrepentimiento? Arrepentimiento puede ser que pienses que es algo parecido a arrastrarte, a golpearte el pecho, sintiéndote muy, muy, muy mal por el error cometido. Arrepentimiento es mucho más que eso. Arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento no es tener que hacer una penitencia. Arrepentimiento no es tener que andar descalzo desde aquí hasta... Arrepentimiento no es decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué viene a tu cabeza cuando hablo de arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento comienza y tiene el centro en la humildad, en reconocerse delante de Dios. No hay verdadero arrepentimiento si yo no siento un profundo pesar por mi pecado delante de la santidad de Dios. Yo tengo que contemplar a Dios completamente, sumamente santo, y yo tengo que tener ese pesar por mi pecado delante de Él. Tengo que afrontar mis malas acciones antes de que yo pueda dejarlas atrás de verdad. El arrepentimiento me hace ver que lo que yo estoy haciendo, lo que yo he hecho, a Dios no le agrada, está enfrentándome con Él y está yendo en contra de Él. De hecho, el primer paso para convertir mis errores en mi milagro es empezar a ser honesto con respecto a mis errores. Es empezar a darme cuenta, es valorar el daño que mi pecado ha causado, dejar de poner excusas
Y muchas veces lo que intentamos es ponerle anestesia al dolor que produce esto. Y ni siquiera intentar anestesiar el dolor. Yo tengo que resolver definitivamente delante de Dios. Y no solamente delante de Dios. Si Dios es el que está implicado, delante de Dios. Pero si hay más gente implicada, delante de todos aquellos que están implicados también. Delante de aquellos que están implicados o delante de aquellos que hayan sido afectados por mi pecado. Dejando de intentar esconder mi pecado delante de Él. Y pasando el tiempo que sea necesario, confesando mi pecado en serio delante de Dios. De hecho, os he dicho que yo creo que Dios puede convertir nuestros errores, nuestros pecados en milagros. Pero tengo que decirte, Dios no puede hacer nada milagroso con mi error, ni con mi pecado, si yo no lo llamo por su nombre y si no trato con Él como corresponde. ¿Está claro? Lo tenemos claro, ¿no? Hay que tratar. Esto hay que solucionarlo. No se puede esconder, no se puede ocultar, no se puede quitarle valor, quitarle... No, hay que ponerlo en el lugar que tiene y hay que tratarlo como se debe de tratar. De hecho, esto es solamente la primera dimensión del arrepentimiento. Es la primera parte. Después de que yo le he pedido perdón a Dios realmente, sinceramente, con un corazón humilde, después de que yo me he presentado delante de Dios, he solucionado todo este asunto de mis errores, de mi pecado delante de Él, después de que yo he sido limpiado delante de Dios y he reconocido mi pecado, y después de todo esto hay algo importante y es que yo no sigo revolcándome más en Él. ¿Cuánta gente sigue ahí? Ay. No, ya no sigo revolcándome más en Él. Y también es importante que tengamos algo en cuenta. No voy a intentar tratar o atreverme a querer compensarlo o pagar de alguna manera. Porque yo no podría pagar por esto. Esto sería no creer en el Evangelio. Jesucristo es el que murió por eso. Jesucristo es el que pagó por mi pecado. Este es el punto del Evangelio. Esta es la buena noticia. Yo no puedo pagar por eso. Dios pagó por eso. Dios envió a su Hijo para pagar, para redimir. Redimir significa pagar el precio, redimir mi vida, porque yo jamás podría hacerlo. Tú jamás podrías hacerlo. Y lo que nos toca a nosotros es creerlo, recibirlo y después permitir que Dios empiece o comience a reemplazar ese dolor de mi pasado. ¿Con qué? Con una esperanza para un nuevo futuro. Amén. Entonces, aquí es donde quiero ya meterme en el texto bíblico y quiero que vayamos a Josué, capítulo 6, versículo 27, que es el último versículo del capítulo 6, y luego pasemos al capítulo 7 del libro de Josué. En Josué capítulo 6, versículo 27, vamos a ver a un Josué. Josué sabéis que era el sucesor de Moisés, el que metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, el que guió al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a conquistar toda la tierra que Dios le daba. Y después de la conquista de Jericó, la primera ciudad, la fortaleza que se levantó para impedir que ellos entraran a tomar posesión de las tierras, de la promesa de Dios, en el versículo 27 vemos a Josué que la Biblia nos dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vemos a un Josué victorioso, respaldado por Dios, que acababa de conquistar la primera ciudad, la más difícil, la más importante de la tierra prometida, la ciudad de Jericó. Esa ciudad que estaba amurallada, que sus muros llegaban hasta el cielo, cerrada, bien cerrada, inexpugnable. Acababan de conquistar la ciudad de Jericó. Imaginaros la tremenda victoria. Os imagináis esto, ¿no? O sea, llegan allí, ellos tienen todavía esa mentalidad que han tenido que cambiar, han tenido que ser circuncidados en Gilgal, ¿os acordáis de toda la historia? Y llegan a la ciudad de Jericó y aquello se planta delante de ellos y eso era imposible. Y Dios les da una estrategia loca y empiezan a dar vueltas alrededor de la ciudad. Dios les dice lo que tienen que hacer. Ellos son obedientes y Dios les entrega la ciudad de Jericó. Y entonces Josué se ve un hombre respaldado por Dios, en victoria, y dice que incluso su nombre se divulgó por toda la tierra. Y ahora vamos al capítulo 7,
Y de repente nos encontramos con un Josué, en el versículo 6, Josué 7, del 6 al 9, dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Estáis viendo lo que está diciendo Josué delante de Dios? Está diciéndole: ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán? Escucha, Josué, acababas de conquistar Jericó. Estabas en victoria, Dios estaba contigo. Te habías hecho famoso en toda la tierra, aunque todavía no la habías conquistado. Y de repente Josué entra en una espiral de incredulidad, de desesperación, de desesperanza, que lo va a llevar a una profunda depresión si sigue por este camino. Dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Y fijaros lo que dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué empieza a dudar del propósito de Dios. Es terrible que Josué pase por esta situación. ¡Ay, Señor! Versículo 8, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué había pasado con Josué? Para que de la situación que estábamos viendo en el capítulo 6 a este punto, a este momento, Josué se encuentre así, en este estado tan decaído. ¿Qué le había pasado a Josué? Le había pasado que después de conquistar Jericó, Dios les había dado unas instrucciones específicas a la hora de la conquista. Y había un hombre que se llamaba Acán, que había desobedecido, que pensaba que la cosa no iba con él, y no había hecho caso de lo que Dios había prometido. Y había cogido unos vestidos, unos mantos, dinero para él, aunque Dios se había dicho que eso había que entregárselo todo a Dios, había que destruirlo, había que entregárselo a él. Y entonces habían visto que el siguiente pueblo, o la siguiente ciudad para conquistar, que era un pueblo pequeño, que se llamaba Ai, o Jai, era una ciudad pequeñita, estaba desprotegida, estaba en tal. Y entonces Josué mandó a gente para que mirara y para que espiara esa ciudad, y le dijeron: no hace falta que vayamos todos, con que vayan 2 o 3 mil, los tenemos chupados. Porque son pocos, están despreocupados, los vamos a pillar de improviso, no hay problema. Y fueron a conquistar la ciudad de Jai, el pueblo de Jai, que era pequeño, que era débil, y los de Jai salieron en contra de ellos y los derrotaron. Entonces, cuando Josué sufre la primera derrota, después de la gran victoria de Jericó, Josué se mete en ese estado de ánimo que lo deja hecho polvo. Pasamos de ver a un Josué que había guiado al pueblo de la más grande de sus victorias a la más humillante de sus derrotas. Lo vemos lleno de remordimiento y de dudas de por qué Dios les había hecho pasar. ¿Qué podía estar sintiendo Josué profundamente? Está claro que se encontraba en el peor de sus momentos, en uno de los peores momentos de su vida. Se encontraba en un mal momento. La Biblia dice que él rasgó sus vestiduras, que se postró sobre su rostro en tierra y que echó polvo sobre su cabeza. Señal de decir: no sé qué pasa, estoy hecho polvo aquí. Josué cuestionó abiertamente el propósito de Dios. Y Josué se preguntó si alguna vez se podrían recuperar de esto. De hecho, él da por sentado que se va a correr la voz en toda la tierra prometida y que van a ir a por ellos y los van a destruir, los van a conquistar y van a poder con ellos. Menos mal que en esta situación Dios interviene y Dios interrumpe esa espiral en la que se había metido Josué, esa espiral cuesta abajo, descendente, hacia la autocompasión y la depresión.
Estoy haciendo hincapié en esto porque he dicho antes que una vez hemos pedido perdón por nuestro pecado, debemos de dejar de revolcarnos en él. Muchas veces nuestros errores nos hacen creer que van a ser errores eternos, que van a condicionar nuestra vida eternamente. Y Dios intervino en Josué para hacerle ver que este error que habían cometido no iba a ser para siempre. Dios interviene en esa espiral, en esa cuesta abajo, en esa pendiente que lo está llevando desde la autocompasión y posiblemente lo llevaría a la depresión y a no tener ganas de vivir. Y le dice, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Josué capítulo 7, versículo 10. Vamos a leerlo porque es interesantísimo. Fijaros que después del 9 que hemos leído, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Que Josué le está echando el sermón. Jehová interrumpe a Josué y le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En la Nueva Versión Internacional dice, levántate, ¿qué haces allí postrado? ¿Qué estás haciendo ahí todavía hundido, metido en la miseria? La derrota del pueblo de Jai lo había dejado hecho polvo. El pecado de Acán saboteó el éxito. Vemos que el pecado sabotea el éxito de que nuestros errores se puedan convertir en milagros. Aquí podemos ver, porque además Dios tuvo que mostrarle al pueblo que cuando Él dice que Él nos dice las cosas como las tenemos que hacer, es para que le hagamos caso. La obediencia no es opcional. Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer con nuestra vida, qué tenemos que hacer con nuestra alimentación, qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo, qué tenemos que hacer con nuestra salud, qué tenemos que hacer con nuestros pensamientos, qué tenemos que hacer con nuestra mente, qué tenemos que hacer con nuestro dinero, qué tenemos que hacer con nuestras relaciones, qué tenemos que hacer con nuestros ojos, qué tenemos que hacer con nuestra... ¿A dónde tenemos que ir? Dios nos está dando instrucciones para enseñarnos qué es lo que nos conviene. La obediencia, Dios les hace ver que la obediencia no es opcional, porque está claro que las consecuencias que sufrieron en la derrota, cuando intentaron conquistar este pequeño pueblo de Jai, esas consecuencias estaban conectadas directamente con el pecado en el campamento israelita, con el pecado que había cometido este hombre llamado Acán. Claro, Josué no sabía nada de eso. Y Dios le responde cuando él está orando y está dándole esas súplicas de desesperanza que está hecho polvo. Dios le responde a Josué. Dios le dice a Josué, necesitamos ayuda. Y Dios no le responde de la manera que esperaríamos. Yo me hubiera esperado que Dios le dijera, venga hombre, si el problema es que tenéis esto y esto y esto, vamos para adelante. ¿Qué tal? No, Dios lo que le dice es, y lo hemos leído, levántate, levántate, levántate de tu autoconmiseración, levántate de ese estado depresivo. ¿Qué estás haciendo ahí postrado? ¿No te das cuenta de que eso te lleva todavía a estar mucho peor? Dios le dice, levántate. Dios no le dijo a Josué que pidiera con más fuerza, que hiciera una penitencia, que fuera descalzo hasta el santuario de Gilgal, ni cosas de estas. Le dijo, levántate, levántate, no me tienes que demostrar que estás verdaderamente arrepentido. Levántate del suelo, deja de llorar por tus derrotas pasadas y empieza a obedecer completamente a partir de ahora. Eso es lo que Dios le dice a Josué y eso es lo que Dios te dice a ti y a mí, para convertir nuestros errores en milagros. Al hacerlo así, una vez que le hicieron caso, se deshicieron del pecado que estaba en el campamento, fueron hacia Jai, hacia la ciudad, y acabaron con sus enemigos. Dios les concedió a los israelitas de nuevo una posibilidad de victoria, una segunda oportunidad en la que ellos vencieron, y además una lección valiosísima sobre el tema del arrepentimiento. Entonces, hay algo importante. Hay un tiempo para humillarme en arrepentimiento, pero también hay un tiempo para levantarme y avanzar. Hay un tiempo para humillarme en arrepentimiento y hay un tiempo para levantarme y avanzar.
Mira, quizás a lo mejor llevas tiempo, o llevamos tiempo, los últimos meses, los últimos años, quién sabe, cada uno sabe cuánto tiempo, con el rostro en tierra, sintiéndonos derrotados por nuestros errores. Es posible que incluso hayamos pensado que esa postura, esa posición de nuestra culpa y remordimiento equivale al arrepentimiento. Si es así, si hemos pensado esto, si esto es lo que nos ha sucedido en nuestra vida, yo creo que Dios te diría lo mismo que le dijo a Josué. ¿Qué estás haciendo así? ¿Qué estás haciendo ahí postrado? ¿Qué estás haciendo ahí revolcándote otra vez en lo mismo? Dios te diría, levántate, levántate, ponte en pie, avanza hacia tu próxima victoria. Y hay otro ejemplo bíblico que quiero compartir, que es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que Dios le está hablando a la iglesia en Éfeso. ¿Os acordáis del mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso? Apocalipsis 2:5. Dios le dice, has hecho algo mal. Has perdido tu primer amor. Pero, pónmelo por favor, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios le manda a esta iglesia? Le dice, levántate a hacer lo que estabas haciendo, lo que tienes que hacer bien. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No le dice, arrepiéntete, demuéstramelo, haz penitencia, machácate, date con un... No. El arrepentimiento, cuando Dios amonesta a la iglesia en Éfeso y les acusa de haber perdido su primer amor, el arrepentimiento, el remedio para su situación es el arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es... Recuerda de dónde has caído, mira de dónde has caído y vuelve a hacer lo que estabas haciendo al principio. Vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes. Este versículo me da pie para que podamos ver el arrepentimiento desde un punto de vista diferente. ¿Cómo hemos visto el arrepentimiento hasta ahora? Parece que el arrepentimiento lo hemos visto como decir, ay, me tengo que arrastrar, me tengo que hundir al suelo, me tengo que... No, el arrepentimiento es... cambiar. De hecho, Dios no les está diciendo a los efesios que se sometan por medio de la vergüenza, de la culpa. En lugar de eso les está diciendo, mira de dónde has caído y vuelve allí enseguida. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Y cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Guiados por una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas. Arrepentimiento es alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Entrar en su onda, entrar en su plan, agarrarnos a su plan. Pero además vemos en Apocalipsis 2:5 que arrepentirse también significa volver arriba, volver a la cima, volver al lugar donde estábamos, volver a la perspectiva de Dios, volver a sus caminos, volver a su verdad, volver a su alto llamado y su perfecto plan para mi vida. Dios quiere convertir mi error en un milagro. Dios quiere convertir tu error en un milagro. Dios quiere rehabilitar tu fe. Dios quiere elevar tu vida a sus alturas. Dios quiere levantar tu vida al lugar donde estabas antes y a alturas aún mayores. Dios lo hizo con David. Os he contado antes, David, cuando él escribió el Salmo 51, David cometió un error terrible. Un ciclo de pecados, negaciones, escándalos, depresión, asesinatos, adulterio, fornicación. Lo hizo también con Pedro en la playa, en una playa solitaria después de una traición. Después de que lo negó. Os hablé de Judas, que se perdió el domingo de resurrección. Convencido estoy de que lo hubiera hecho también con Judas si él hubiera ido a él, en vez de ir a los sacerdotes a calmar su conciencia. Judas no entendió bien el tema del arrepentimiento tampoco. Lo hizo por Josué, que lo hemos visto, después de esa terrible derrota, delante de un enemigo que era mucho más inferior que él. Yo tengo todas las razones para creer que Dios está listo y es capaz de hacer lo mismo por ti y por mí. Yo tengo todas las razones para creer que Dios es capaz,
que Dios está listo para hacerlo por ti y por mí. Puedo tener completa confianza de que por la gracia de Dios y a través del poder del arrepentimiento genuino, mis errores no tienen por qué ser el final de la visión de Dios para mi vida. Estoy convencido de que tus errores tampoco tienen por qué ser el final de lo que Dios pensó y planeó para ti. ¿Tú lo crees esto? Yo lo creo esto. Yo lo creo esto. No sé cuáles pueden ser los errores que a ti te están manteniendo estancado o te pueden mantener estancado. Sé los errores míos. No sé cuáles son los tuyos. Puede ser que sea algo tan embarazoso, por decirlo así, o tan delicado, que incluso te da miedo que alguien se entere. Puede ser algo tan terrible que pienses que si los demás nos enteramos, le vamos a echar a patadas. Ese sería un problema que tienes que resolver. Pero el problema también puede ser que nuestro error nos parezca algo tan pequeño, tan insignificante, que hemos llegado a convencernos a nosotros mismos de que podemos enterrarlo, de que podemos esconderlo, de que podemos sepultarlo y dejarlo ahí detrás y volver a ser los de siempre. Mira, dos cosas con respecto a esto. Nada que nosotros hayamos hecho es tan repulsivo que Dios no pueda volver a ponernos y a meternos de lleno en su plan para nuestras vidas. Nada que nosotros hayamos hecho jamás es tan repulsivo, tan terrible, tan malo, que Dios no pueda redimir eso, redimir nuestro potencial, lo que Él ha depositado en nosotros, y amarnos para llevarnos a donde Él quería que estuviéramos. Eso tienes que saberlo, sea lo que sea que hayas hecho. Y de igual forma, también tengo que decirte que las cosas más pequeñas también importan. Ese pecado que hemos estado ignorando, pequeñito, que no tiene importancia, ese pecado que pensamos que no tiene importancia, que hemos estado ignorando, minimizándolo, haciéndolo pequeño, ese pecado también puede ser el mismo que ha estado limitando nuestra habilidad para levantarnos a mayores alturas en Dios. De hecho, lo tengo subrayado esta frase que voy a soltar ahora. El pecado más poderoso en nuestra vida, el pecado más poderoso en tu vida, el pecado más poderoso en mi vida, el peor de los pecados en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Aquel que aún no hemos confesado. El que no confesamos. Ese es el pecado más poderoso, porque ese es el que nos está minando. Ese es el que nos está frenando. Ese es el que nos está estancando. Ese es el que está impidiendo que nuestra vida, nuestros errores, se conviertan en nuestros milagros. Hasta que no destruyeron el pecado, hasta que no quitaron de en medio del campamento el pecado de Acán, no pudieron conquistar la ciudad de Jai. El pecado no confesado es el pecado que nos está haciendo polvo. Si tú quieres ver que Dios haga lo imposible en tu vida, si yo quiero ver que Dios haga lo imposible en mi vida, no puedo intentar esquivar las cosas que he hecho mal. No puedo decir, bueno, por aquí doy la vuelta, me escapo, pego un rodeo, sí, esto lo hice mal, pero bueno, ahora lo dejo ahí, lo tapo, de alguna manera lo escondo o lo maquillo. No puedo hacerlo así. No puedo hacerlo así. No las puedo esconder, no las puedo negar. Pero tampoco puedo dejar que me derrumben a causa de su peso. ¿Entendéis la postura? ¿Entendéis la posición? Hay dos puntos. No puedo ignorarlas, dejarlas de lado, minimizarlas, y tampoco puedo engrandecerlas y hacer que eso me hunda. Estos son los dos puntos importantes. Tengo que coger y traerlas al Señor, traerlas a Jesucristo. Tengo que dejar que Él las convierta en algo milagroso. ¿Cómo
sé que Dios va a convertir mis errores en mi milagro. Me voy a arrepentir. Voy a cambiar mi manera de pensar. Me voy a volver a Dios. Voy a volver a su perspectiva. Voy a volver a sus caminos y voy a volver a su palabra. Y así voy a entrar de lleno, de nuevo, en sus planes para mi vida. Esta es la fórmula. ¿Crees que Dios puede cambiar tus errores en tus milagros? Yo lo creo, es esto. Pero hay que arrepentirse. De hecho, yo siempre he dicho y siempre he creído, además, es extraordinario saber esto, que si hay algo a lo que Dios es extremadamente sensible, ¿sabéis a qué es? A un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento genuino. De hecho, Dios dice que no se va a acordar de nuestros pecados. ¿De cuáles? Lógicamente de los que nos hemos arrepentido genuinamente. O sea, Dios es extremadamente sensible a un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? El arrepentimiento incluye todo esto, cambiar nuestra manera de pensar. Si yo estoy pensando que lo estoy haciendo bien, pero la palabra me dice que no, cambio mi manera de pensar, me adecuo a ella, me vuelvo a Dios, me vuelvo a su manera de ver la vida, a su manera de ver las cosas, a su perspectiva, en todas las áreas de mi vida, me vuelvo a sus caminos, me vuelvo a su palabra y me meto de lleno en sus planes para mí. Amén. Os he dicho antes que leí un testimonio, y he leído un testimonio que me llevó a considerar estas cosas. Y es el testimonio de un hombre que asistía a una iglesia pequeña de unos 50 miembros o así, 50 personas más o menos. Y entraba todos los domingos y se sentaba en la última fila, se sentaba allí y se ponía a llorar, estaba llorando, toda la reunión llorando. En la alabanza, mientras estaban con la alabanza, con la adoración, con la música, él llorando. Mientras estaba predicando el pastor, él llorando. Indudablemente, ese hombre además viajaba, tenía que viajar 1 hora para ir a la iglesia. Iba a la iglesia y se pegaba toda la reunión llorando. Al final el hombre abrió su corazón, efectivamente había vivido alejado de Dios. Era un hombre mayor, tendría sobre 50 años también, o así. Y se bautizó, hicieron una fiesta tremenda cuando se bautizó, toda la iglesia muy contenta, no sé qué. Pero llegó un día en que él llamó al pastor y le dijo al pastor, tengo que hablar contigo urgentemente. Estaba realmente preocupado y el pastor dice, bueno, ¿qué es? Se preocupó, le dijo, venga, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que tienes que decirme. Entonces él le dijo que le habían citado para un juicio y que seguramente lo meterían en la cárcel. Porque en su vida anterior, antes de empezar a ir a la iglesia, pues él había tenido unos problemas por internet, todo apunta a que eran problemas serios de pederastia, cosas así. Y lo habían citado, lógicamente lo habían denunciado, querían meterlo en la cárcel. O sea, el que lo acusaba realmente no quería saber nada de si su vida había cambiado, él quería justicia y quería que eso no se volviera a repetir, ¿no? Entonces el pastor estuvo con él, estuvo orando, él le dijo, no sé si me vas a echar cuando sepas lo que he hecho, no sé, no. Y el pastor, gracias a Dios, era un pastor que tenía a lo mejor un poquito más de visión, la mente abierta, y le dijo, no, la iglesia es para gente como tú, la iglesia no es para gente perfecta, la iglesia es para gente que necesita de Dios. Y bueno, pues estuvieron orando con él, estuvieron en todo el proceso, le apoyaron, pero nada, definitivamente después del juicio el fiscal sin misericordia ninguna y el juez también lo condenaron a 2 años y pico de cárcel, casi 3 años de cárcel. Y entonces de nuevo él quiere hablar con el pastor y el pastor le dice, madre mía, ahora después de la sentencia tiene que estar hecho polvo, tiene que estar hundido. Claro, él dice, yo no quiero ir a la cárcel, ¿no? Me da miedo ir a la cárcel, además en estas condiciones puedo tener problemas serios en la cárcel, tal. Y nada, definitivamente él habla con el pastor y cuando va a hablar con él resulta que el pastor ya se había preparado para animarlo, para consolarlo, para estar con él y darle ánimos, darle apoyo. Resulta que él le dice, no, cambió el chip. Él sabía que se había arrepentido de verdad. Él sabía que Dios podía usar lo que él tenía que enfrentar de nuevo. Y él fue el que animó al pastor y le dijo al pastor, no, yo sé que Dios puede hacer algo conmigo en medio de la cárcel.
Sé que Él hubiera podido evitar que yo entrara a la cárcel. Pero sé que si Él permite que yo entre a la cárcel es porque Él tiene un propósito conmigo. Y le dijo al pastor, quiero que este tiempo que me queda antes de entrar a cumplir la sentencia, que me ayudéis para poder compartir el evangelio dentro de la cárcel. Y empezaron a formarlo, le dieron, pero claro, llegó el momento y él todavía no se había preparado ni nada. Es igual, aún así, él fue a la cárcel, él le mandaban las predicaciones del pastor, él las predicaba, las mismas predicaciones en la cárcel, y él empezó a escribirle al pastor, dice, le mandaba y le decía, no vas a creer lo que Dios está haciendo aquí. Hay un grupo de gente, hay gente que se ha convertido, hay gente que se ha entregado al Señor, hemos abierto un grupo aquí, nos estamos reuniendo. O sea, levantó una iglesia en la cárcel. Este hombre no permitió que su fracaso determinara su futuro. Él no permitió que su vida vieja, que su vida pasada, determinara lo que él iba a ser. Él realmente aceptó la gracia de Dios. Estoy buscando a ver, ¿dónde está? Estoy buscando el testimonio porque es tremendo cómo termina. Y dice, nos ha escrito para contarnos sobre cómo Dios está iniciando un avivamiento en su prisión, desde el otro lado del país. Además está haciendo ejercicio, perdiendo peso, porque también estaba con sobrepeso, y entrando en forma. Nos dice que no lo reconoceremos cuando le veamos. Y nos dice que no le creeremos algunas de las historias que tiene que contarnos sobre cómo Dios lo ha usado en aquella cárcel. Dice, él no permitió que sus fracasos del pasado definieran su futuro. Él cree que existe un propósito en su sentencia en la cárcel. Y él ha visto a Dios convertir su error en un milagro. Creemos que Dios puede convertir nuestros errores en nuestros milagros, pero hay que hacerlo a su manera. No tapándolos y no dejando que nos hundan. Él puede convertir nuestros errores en nuestros milagros. Él puede convertir tu error en tu milagro. Él puede convertir mi error, mi mayor error, en mi mayor milagro. Yo sé que si meto a Dios en mi vida, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Si todavía puedes creer esto, Él puede hacerlo. Si todavía tienes un poquito de fe para creer que Dios puede cambiar las cosas, Él lo puede hacer. Él lo quiere hacer. Qué difícil es a veces creerlo, creer que Él lo quiere hacer en mi vida, pero ¿cómo lo va a hacer conmigo? Si yo lo he estropeado todo, si yo... Déjate esto, levántate. Como Dios le dijo a Josué, levántate, levántate. Empieza a obedecer en lo que conoces que yo te estoy diciendo que obedezcas. Pon tu vida en serio, cambia tu manera de pensar, levántate, levántate de nuevo, como le dijo a la iglesia en Éfeso. Ve al lugar donde has caído y ponte de nuevo allí. Ponte en pie. Ese es el arrepentimiento, cambiar la manera de pensar. Jesucristo siempre predicaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Arrepentirse, cambiar su manera de pensar. Tenían que creer en el Evangelio. Por eso a los religiosos, los fariseos, creían que ellos tenían que cumplir un montón de normas, Y Jesucristo le dijo, arrepentíos, cambiad vuestra manera de pensar. Lo que tenéis que hacer es creer en el Evangelio. Creer que Dios paga el precio. Creer que Dios tiene el poder, tiene la capacidad de levantarte, que Dios te va a sacar de ahí, que Dios te va a dar una nueva vida, te va a meter de nuevo, de lleno en su plan, en su propósito. Estés donde estés metido, estés donde estés metida, en el error más profundo, pagando las consecuencias o sin pagarlas, intentando tapar el pecado o estando metido en la miseria hasta el cuello dominado por ese pecado. Dios puede cambiar eso y Dios te puede levantar de nuevo y Dios puede convertir eso en tu mayor milagro. Mira que nos hemos equivocado hasta ahora, ¿eh? Mira que hemos metido la pata. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha metido la pata? Pero Dios puede cambiar eso.
Yo creo que Dios quiere cambiar eso. Yo quisiera que tú creyeras que hoy Dios quiere cambiar eso en tu vida. No solo que es capaz, no solo que es capaz de hacerlo en la vida del vecino, que eso sí lo creemos, que es capaz de hacerlo en mi vida, que es capaz de hacerlo en mi vida, que quiere hacerlo en mi vida, que su gracia está disponible para mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande. Tú estás dispuesto a hacerlo con nosotros. Tú quieres hacerlo con cada uno de nosotros, con cada uno de los que están escuchando este mensaje, esta palabra. Tú quieres hacerlo. Tú a todos les dices, levántate. Levántate, levántate, no dejes que ese error, ese pecado te esté dominando. Levántate, no te revuelques más en él. No dejes que siga hundiéndote. Levántate, ven delante de mí. Levántate, obedéceme. Tampoco lo sigas tapando. Tampoco lo ocultes. Tampoco lo minimices. No digas esto no tiene importancia. Ese pecado no confesado es el que nos está haciendo polvo, el que nos está quitando la fuerza. Ese pecado no resuelto te está minando, está hundiéndote, está haciéndote bajar de la línea de flotabilidad, te está hundiendo. Ha hecho un agujero en el casco y está llenando de agua tu barco. Padre, gracias. Gracias porque creemos que tú eres poderoso para hacerlo, que tú eres bueno, que tú quieres hacerlo y que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias porque tú vas a cambiar nuestros errores en nuestros milagros, porque cada uno de nosotros somos un milagro y vamos a vivir un milagro. Vamos a vivir el milagro de entrar de lleno en tus planes, en tu propósito, de ser quienes tú quieres que seamos. Vamos a alcanzar lo que tú quieres que alcancemos, para lo que tú nos alcanzaste. Vamos a conseguirlo. Vamos a desarrollar tus propósitos. Oh, Señor, gracias porque vamos a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias porque nuestros errores no van a determinar nuestra vida. Nuestra vida va a ser determinada por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hazla viva en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga. Sabéis que sois candidatos para un verdadero milagro de Dios. Que Dios lo haga visible en esta semana, sin pasar más tiempo. Que tengáis un buen domingo, un bonito domingo. Y que Dios os bendiga en esta semana. Que os dé evidencias de esto. Que el domingo que viene, cuando nos reunamos de nuevo, podáis decir: Ángel, mira, hice esto, Dios lo está haciendo. Estoy viendo cómo esa plantita empieza a salir, empieza a asomar. Estoy viendo lo que Dios está haciendo. Estoy empezando a ver el milagro, empiezo a creer el milagro. Esa semilla está empezando a crecer y a dar su fruto. Que Dios os bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo para todos.